Dicho eso, ahora sí vamos a empezar con el repaso informativo de la semana. Primero, hablando de lo que pasó en la Universidad Nacional de Cuyo, porque da muchísima tela para cortar. Noticia corta, ganó Adriana García, la candidata de la oposición, que se impuso en los comicios en la segunda vuelta frente a el actual vicerrector Gabriel Fidel, que perdió por amplio margen, en realidad no más, alrededor de 6 puntos fue la diferencia, pero muchísimo para analizar de lo que fue el triunfo de Adriana García, una Adriana García que había salido segunda en la primera vuelta y que sumó casi 4.000 votos, mientras que Gabriel Fidel, que había salido primero en las elecciones de primera vuelta, sumó 800 votos, un poco más. Entonces ahí te das cuenta cómo se inclinaron los que habían votado, tanto a Ismael Farrando, a Javier Osoyo, por la candidatura de Adriana García. Ahí arrancamos, Leo, con la primera nota, porque vamos a hablar de las repercusiones que tuvo este triunfo. Y ahí vamos a hablar un poquito de esa foto, porque ahí tenés al peronismo festejando con Adriana García, y ese título, porque también tenés a la Unión Cívica Radical jugando al huevo podrido, tratarle de tirar el paquete al distraído o haciéndose los desentendidos, diciendo que esta derrota es culpa de la política salarial universitaria de Javier Milei. Vamos más abajo en la nota, vamos a ver un tuit de Marta Reale, Marta Reale, discúlpeme por lo que voy a decir, pero ya debería estar cobrando un sueldo de la Subsecretaría de Comunicación del Gobierno de la provincia de Mendoza, porque suele sacar estos tweets. Entra al tweet, Leo, si lo vemos entero. Es un tweet de Marta Reale en el que lo que dice, a ver que está en inglés. ¿Por qué se puso en inglés? Ahí está. El resultado de segunda vuelta electoral en Luncuyo puede interpretarse a través de una variable central, la situación salarial, más allá de las identidades internas, los espacios de pertenencia, las trayectorias de cada candidato. La votación estuvo fuertemente influenciada por las percepciones sobre los ingresos del personal docente y no docente. En ese contexto, el resultado no solo expresa una preferencia por un liderazgo, sino también una señal de descontento ante un problema concreto que afecta la vida diaria de quienes sustentan el funcionamiento de la universidad, dice Marta Reale sobre las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Y no solo lo dice Marta Reale, sino que lo dicen todos los radicales cornejistas, diciendo, bueno, acá perdimos porque la política universitaria de Javier Milei ha tenido mucho efecto en el bolsillo de los docentes universitarios y por eso hemos perdido la elección. La verdad, media caprichosa la interpretación, no es que no tenga un grado de verdad, porque la verdad es que sabemos cuál fue la política universitaria de Javier Milei y de ajuste con las universidades nacionales y el impacto que eso tiene. Ahora, se están olvidando algunos detalles en ese análisis. Punto número 1, hace 12 años que gobiernan la Universidad Nacional de Cuyo el radicalismo o el oficialismo. Estamos hablando de la primera gestión de Pizzi, la segunda gestión de Daniel Pizzi y la gestión de Esther Sánchez. Ahí se tienen que hacer cargo de que evidentemente se le está castigando también a esta gestión con ese voto. Otro tema es que el gobierno de Alfredo Cornejo está estrechamente vinculado al gobierno de Javier Milei, en el sentido de que han venido defendiendo ese ajuste que ahora dicen que tiene este efecto negativo. No solo lo han estado defendiendo, sino que han votado a favor o en contra de la ley de financiamiento universitario. Diputados cornejistas como Lisandro Nieri o como Pamela Verasay, que es abanderada de la universidad pública, presidenta de la Franja Morada fue en su momento, y salió a votar en contra de la ley de financiamiento universitario. El cornejismo brilló por su ausencia en las marchas universitarias. Todo eso impacta a la hora de analizar el resultado de las elecciones de rectorado. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta cómo jugó el gobierno de la provincia de Mendoza en la previa a favor de la candidatura de Gabriel Fidel. No solo jugó a favor de la candidatura, sino que bajó la candidatura de Esther Sánchez. Recordemos que la actual rectora quería ir por la reelección y fue Cornejo el que dijo, no, perdóname Esther, pero le llegó el turno a Gabriel Fidel. Cornejo eligió al candidato. Entonces no puede desentenderse de esto diciendo, no, en realidad acá lo que pasó es que la gente votó pensando en el bolsillo docente por los recortes universitarios de Javier Milei. No, acá hay un montón de cosas. Fueron a la campaña, incluso los dirigentes, como ahí lo vemos, Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, que
es el alfil del cornejismo en la vida universitaria. Estuvo jugadísimo por la candidatura de Gabriel Fidel. Entonces, me parece que decir que solamente esta derrota se circunscribe a la política universitaria de Javier Milei es faltarle a la verdad. Después, vamos a la segunda nota de análisis, porque decíamos que íbamos a hablar un poquito de la foto, y es que el peronismo se quiso subir al triunfo de Adriana García. Perdió el candidato de Cornejo, ganó Adriana García, ganó el peronismo, ganamos todos. Es un poco la síntesis que han querido hacer desde el PJ. Fueron Matías Estebanato, Adriana Cano, Verónica Valverde, legisladores provinciales cercanos al sector de Carlos Ciurca, el intendente Matías Estebanato, que dicen quiere ser candidato a gobernador. Bueno, todos ellos fueron a levantarle la mano a Adriana García. Y la verdad es que Adriana García, como vemos en el título de esa nota que tenés ahí abierta, Leo, dice: salió a desperonizar el triunfo para no convertirse en lo que criticaba. Adriana García hizo campaña diciendo: hermano, no puede ser que hayan convertido la Universidad Nacional de Cuyo en un mitin político, en un comité de la UCR. La verdad es que la universidad es más que eso. El espacio que yo encabezo se llama Encuentro Plural y tenemos dirigentes de todos los partidos. No somos de un partido. Ahí tenés un audio, escuchémoslo, Leo, si podés, ese audio que está en ese tuit de Radio Mitre. Porque ahí Adriana García lo que hace es justamente salir a decir esto, a decir, a ver, ¿hay dirigentes del peronismo? Sí, hay dirigentes de la oposición sobre todo, pero hay dirigentes radicales. A ver, escuchemos. Ahora escuché esto. La universidad no es un partido político. Bueno, ahí estábamos escuchando a la rectora electa, Adriana García. Y acá hay un dato. Hay radicales que están festejando que haya ganado Adriana García. Y no me lo estoy inventando, he hablado con un par. Dicen que hasta algún intendente puede estar festejando. Eso no te lo puedo confirmar, pero tampoco te lo puedo descartar. Porque hay radicales que no estaban contentos con cómo el cornejismo había avanzado sobre la Universidad Nacional de Cuyo. Y hay radicales que no están contentos con el acompañamiento del gobierno provincial al gobierno nacional. Entonces están celebrando. Por eso salió a desperonizar, si bien el peronismo tiene que ver con el triunfo de Adriana García rápidamente salió a decir, no es solamente un triunfo del peronismo, acá estamos un montón de espacios, identificados quizás con la oposición, pero un montón de espacios políticos que hemos construido Encuentro Plural. Y desde el gobierno, atente a esto, atente a esto, es lo último que vamos a decir del tema Uncuyo, pero desde el gobierno quieren capitalizar esta derrota. ¿Cómo? Alimentando el fantasma. ¿Qué fantasma? El de regreso del kirchnerismo. Ya empezaron a decir que ha ganado Adriana García y que eso quiere decir que el kirchnerismo está vivo y puede ganar la provincia. Esa es la estrategia que parece aflorar en el oficialismo. El que salió a alimentar esta versión es el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Ahí teníamos también un recorte de Radio Mitre que se subió en Twitter. Leo, lo tenés ahí en el guión, que sale justamente a decir esto. El kirchnerismo está presente, está firme. A ver si lo podemos escuchar también. Lo escuchamos a Natalio Mema. Bueno, el ministro de Gobierno opinó, dice el kirchnerismo. Ahí está. 55.000 habilitados a votar, votaron 16.500, por lo tanto no es representativo.
marca que el kirchnerismo está presente, está firme, digamos, lo veíamos a Estebanato, lo veíamos a Fernández Agasti juntos festejando ese triunfo. Es una realidad, están presentes. Esperamos que con la nueva autoridad podamos seguir trabajando como gobierno de la provincia, porque es una institución muy importante de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxito, pero no creo que tenga ningún paralelismo con ninguna otra cosa. Bueno, ahí está entonces alimentando el rumor de que el kirchnerismo está vivo. Es un poco el fantasma que quieren generar también desde el gobierno en base al resultado de las elecciones. Un montón de falacias hemos escuchado desde que arrancamos a hacer el análisis de lo que fue el resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones no fue solamente por la política universitaria de Javier Milei, el resultado de las elecciones no fue un triunfo del peronismo y el resultado de las elecciones no significa que el kirchnerismo pueda llegar a ganar la próxima elección provincial. Ese es un poco el juego que hace la política en base a este resultado que a algunos ha puesto muy contentos y que a otros los ha dejado muy amargados y sobre todo preocupados.